nuestro primer podcast con esta luz. Probablemente si usted no está en una posición descentralizada o con este estilo de vida, puede que esta luz usted crea que algo pasó con el video, está mal o algo pasó con su pantalla, con mi plataforma, etcétera. Pero la realidad es que no. Y yo le invito a usted a que entre a nuestros perfiles y entienda por qué estamos utilizando esta luz roja. Y es que decidimos que este podcast por primera vez tuviera un episodio acercándose a la noche. Y cuando se acerca la noche y se empieza a ir el sol, nosotros los seres humanos, a través de ojos y a través de piel, captamos la luz que está allá afuera. Entonces, estamos utilizando el rojo porque allá afuera, cuando se va el sol, el espectro de luz oscura, esa oscuridad que usted ve en la noche, es rico en rojo y en infrarrojo lejano. Por eso no lo vemos, vemos oscuridad, pero ahí está. Y en la vida moderna tenemos que adaptarnos lo mejor que podamos al mundo moderno. Entonces, hoy estoy aquí con una persona muy, muy especial que la vida y Diosito me la puso en el camino. Todos los días aprendo de ella porque me lleva 11, 12, No sé, no quiero 13 decir. años. Entonces es una persona con un corazón muy noble que también ya se ha llevado los huevazos como usted y como yo. Y yo quiero que ella esté hoy aquí porque hoy la considero una amiga muy especial, pero ella también es María Campos y ella es parte del equipo de trabajo. Yo casi no, de nuestro programa, claramente. Yo casi nunca he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de demostrar a todo el equipo, pero siempre dentro del proceso hay un equipo de trabajo. De pronto solo me ven a mí y pensarán que el programa soy yo sola, pero no. Entonces vamos a empezar a darnos la oportunidad de mostrar quiénes están con nosotros, por qué estas personas están aquí, porque no cualquier persona o cualquier profesional puede tener la dicha y bendición de estar en un proceso que cumple o quiere respetar cualquier patrón de salud humana básico. Hoy vamos a contar la historia, qué pasó, qué ha pasado, por qué Mari es una profesional en la salud que empezó, al igual que todos nosotros, muy tradicional, muy centralizada. Pasó a sus 20 y pico de años y hoy tiene ya 15, 20 años de estar trabajando con clientes, pacientes para ella. Han pasado por N cantidad de problemas crónicos, casi que al borde de la muerte. Todavía. De todo ha habido. Yo muy feliz, Mari, de recibirte. Gracias por estar aquí. Hoy empezamos con la historia de la doctora María Campos, porque a partir de aquí yo quiero que todos los episodios que usted empiece a escuchar, en donde ella y yo estamos compartiendo en este podcast del arte del biohacking o el biohacking, usted ya sepa quién es y por qué está hablando con la coherencia que habla. Entonces, Mari, el espacio es tuyo y ahí vamos a ir conversando. Contanos quién sos, por qué estás aquí, por qué eventualmente te gusta participar del programa. Pero no se trata de esto del programa, sino se trata de vos. ¿Cómo llegaste a este punto de salud? Porque vos conoces todo lo que vos conoces y la propiedad con la que vos hablas. Enseñás, y no solo enseñás, sino que cuando vos pones a una persona a hacer X, Y, Z, paso uno, paso dos, paso tres, la gente sana. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué te pasó a vos en la vida para que te descentralizaras de tal manera? Primero, yo quiero agradecer a Majo por la oportunidad de ser parte de este espacio, porque para mí estos espacios son hogueras. Es la forma en la que ahora que no nos reunimos por las noches a conversar y está todo tan frío socialmente hablando, no es como cuando, porque yo no me acuerdo la edad que tengo, pero hace muchos años lo que hacíamos en los pueblos era salir a las aceras y conversar, conversar, conversar. Y entonces venía la vecina y conversaba y eso se ha perdido mucho. Todavía más atrás, ancestralmente, que es uno de mis temas favoritos, las personas se reunían en torno a una fogata y comentaban su día y hacían esta transmisión oral que era valiosísima en épocas de antaño. Y para mí esto se convierte en una hoguera que nos permite compartir con ustedes información valiosa. Entonces, también transmisión oral de información muy valiosa. Apuntaba algo que no me quiero dejar pasar, que es el hecho de por qué el entorno también en el que vivimos marca mucho de nuestra salud. En consulta yo le digo a las personas
a mí no es una invitación a devolvernos a una cueva, es una invitación a simular en medio de la vida moderna las condiciones que formaron parte de nuestra evolución y de nuestra historia humana por miles de años. Cómo esas variaciones han tenido un impacto tan severo en la bioquímica de las personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no recibe las señales para las que está destinado o para las que la genética está. Entonces sí estamos en medio de una luz roja porque ya es prácticamente de noche. Mi historia es demasiado, podríamos hablar de eso muchísimo. Yo estudié farmacia y soy hija de una mujer que desde muy joven padecía mucho. Mi mamá es muy joven y ha padecido de cáncer durante toda su vida. Mami ha tenido 8 tipos diferentes de cáncer. Ha sido intervenida quirúrgicamente unas 17 veces. Cuando una hija crece en torno a una mamá tan enferma, eso como que empieza a marcar mucha de su vocación. Y en mi caso, mi vocación de ayuda a las personas y de querer ver personas sanas nace justo ahí, la niña que quería de alguna forma chasquear los dedos y ver a su mamá sana. Mucho de lo que me puso a mí a estudiar farmacia tenía que ver con ayudar a las personas a sanar. Yo estudié farmacia y de manera simultánea estudié técnica dental, que fue algo en lo que sí ejercí durante muchos años. Bueno, 5 años de mi vida fui técnica dental. Entonces entiendo mucho y es uno de mis temas que más me apasiona, la salud bucal, porque la entiendo perfectamente también. Cuando yo estaba terminando la parte teórica de farmacia, escuché un discurso del presidente de Roche diciendo que él soñaba el día en el que pudieran vender medicamentos a personas sanas. Y eso me impactó tanto porque yo estudié farmacia con toda la certeza de que podía formar parte de una industria que estaba activamente buscando la cura de enfermedades. Y escuchar ese discurso para mí fue un bajón tan grande porque yo dije, que como vender medicamentos a personas sanas, yo lo que quiero es estar en la industria que promueva la salud de las personas. Y ahí me di cuenta que toda ese anhelo de la niña que quería ver sana a su mamá estaba siendo depositado en la vasija incorrecta. Yo vengo de un pueblo, crecí en Guanacaste, en medio de vacas, potreros, gallinas, ríos. Nosotros somos esta generación de Guanacaste que salía del cole para irse a meter a una poza. Crecí completamente en un contexto muy saludable. A mi bisabuela, que murió cuando yo tenía 12 años, de 95 años. Un ambiente muy familiar, muy de una gastronomía muy ortodoxa, muy de esa gastronomía, para que entendamos que para mí significa ortodoxo, es de esa gente que sembraba, cosechaba, pelaba, cocinaba y comía, ¿verdad? O sea, de la tierra a la mesa. Cuando yo decido estudiar una carrera que únicamente se imparte en el IGAM, yo me emancipo de mi familia. Desde los 18 años me vine para el área metropolitana a estudiar aquí en San Pedro. Empecé a estar en contacto con otro estilo de vida, otro estilo de comer. Entonces se hacía imperativo para una chica que trabajaba y estudiaba, que era mi caso. Yo tenía que trabajar y estudiar. Rendir el dinero significaba irme a meter a la calle de la amargura y comerme una pizza y una Coca-Cola por 500 pesos en aquel momento. Estamos hablando del año 2000. Obviamente, cuando poniendo el contexto dentro de medicina regenerativa, que es lo que hoy represento, hay una frase hipocrática que resuena mucho en esta corriente de pensamiento, en esta corriente de sanación, que viene del mero inspirador, que es Hipócrates, del juramento hipocrático, que dice que la enfermedad debe ser entendida como la suma de pecados cometidos en contra de la naturaleza y que cuando se cometan suficientes pecados, la enfermedad por fin va a aparecer. Obviamente, todo este estilo de vida al que yo me expongo desde mis 18 años hasta mis 28 años genera una década de acúmulo oxidativo en mi cuerpo, en el que yo, pues, para rendir el dinero hacía este tipo de cosas, para poder soportar noches de muchísimo estudio,
porque trabajar y estudiar en esta carrera no es fácil. Entonces yo tenía que someter mi cuerpo, por ejemplo, en esa época yo fácilmente me podía tomar 5 Max Energies en un día. En una noche de palmada para ir el siguiente día a estudiar, era lo mismo. Yo siempre he hecho mucho ejercicio, siempre me ha gustado mucho, siempre he cuidado mucho de mi cuerpo. Entro a un ambiente completamente modernizado en el que la propuesta es todo light, todo light, todo light. Me acuerdo yendo al supermercado y simplemente comprando todo que dijera light, 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 todo lo que fuera bajo en calorías. ¿Por qué? Porque yo quería cuidar de mi figura a pesar de todo lo que estaba haciendo. Todo esto biológicamente representa en una persona un daño oxidativo. Yo salí de la universidad, en la Universidad Latina estudié administración de empresas, para terminar dándole a otro giro de negocio, porque yo dije, bueno, si esta cosa no me va a ayudar a sanar a personas, quiero ser mi propia jefa, quiero trabajar en algo. Crecí viendo un negocio familiar, tenía como el chip de la emprendedora, de la que no tenía jefes, entonces durante toda esa década me dediqué a hacer cosas por mí misma en muchísimos giros de negocios diferentes. ¿No? Dejé por completo toda mi vocación de salud por esa década porque me sentía muy frustrada también de haber estudiado algo que no me iba a permitir tocar de manera positiva esta meta que era ayudar a las personas a sanar. En medio de una industria en la que cada medicamento tiene efectos secundarios, para mí todavía era con los años más claro entender que yo estaba en el bando equivocado. Entender que cada medicamento que consumimos no entra al cuerpo más que a silenciar mecanismos biológicos que podrían claramente significar una recuperación eficiente de cualquier condición, hizo que yo me alejara muchísimo de esta perspectiva de salud. Entender también que los medicamentos tienen no solamente una influencia de efectos secundarios, sino que también tienen una influencia de dependencia en las personas. Fue otra cosa que me desalentó mucho. Todos esos años yo viví como muy peleada con la medicina alopática. Estaba, ¿verdad?, de alguna forma también enojada con el giro que había tomado mi vida en ese momento. Sin embargo, con los años y mi estilo de vida, en, en lo que yo hacía, en lo que comía, y a un punto en mi vida en el que a los 28 años fui diagnosticada de una enfermedad que se llama artritis reumatoide severa prematura. A mis 28 años yo me levantaba tiesa en la cama sin poder mover manos y pies y me tomaba mucho tiempo reponerme. En ese momento no me quedó de otra que abrazar el tratamiento que me proponían médicos internistas, que estaba basado en corticosteroides, antiinflamatorios, analgésicos, los más poderosos porque el dolor en mi cuerpo era muy severo. Mi cuerpo ya hablaba de muchísimas alertas antes de llegar a ese diagnóstico. Por ejemplo, para una chica que creció en un pueblo, en una finca, tomando leche al pie de la vaca, llegar a San José y empezar a tomar leche de caja, leche homogenizada, azúcar refinada, dejar la mantequita de cerdo que usaba mi abuela para empezar a usar sprays para cocinar, absolutamente todo eso empezó a tener algunas señales en mi cuerpo. Yo, por ejemplo, mucho antes de mi diagnóstico, empecé a tener señales de mi cuerpo muy claras, empecé a tener resistencia a la lactosa. Yo no soportaba ni siquiera comerme un pedazo de queso sin tener una reacción completamente severa. No podía comerme una tostada, no un pedazo de pan. Entonces yo así con esto mucho en consulta, yo les digo a los pacientes que yo tenía en ese momento, previo al diagnóstico, cosas hablando muy claro, yo le tenía más miedo a una tostada y un batido que a una cascabel, ¿verdad? O sea, ese es el punto en el que llegamos cuando tenemos hiperpermeabilidad intestinal y un serio desorden de microbiota. A mí me diagnostican esto y me dicen a mis 28 años que antes de los 40 la expectativa es que yo necesite asistencia 24/7 y silla de ruedas, porque la enfermedad lo que va a hacer es inhabilitarme. Es una enfermedad que usualmente no tiene una expectativa de vida superior a los 12 años. De hecho, muchas personas son diagnosticadas en la misma edad en la que yo fui diagnosticada y no llegan a los 40 años.
tengo 44, ya tenía que decir. Hoy tengo 44 años y hago CrossFit todos los días y notablemente no necesito asistencia ni estoy en una silla de clases. De estas cosas que nada es coincidencia, o en la misma época en la que yo fui diagnosticada con esto, otra de mis amigas contemporánea, diagnosticada de cáncer de tiroides, y ella se llenó el cuello de nódulos, desarrolló un bocio gigantesco y en cuestión de 5 meses ganó más de 10 kilos de peso. Eso sin obviar todo el desbalance hormonal que un problema tiroideo ocasiona en la vida diaria de la persona. Esta amiga da con una persona que entra a su mundo a cambiar completamente todo. Ya estaba también destinada a seguir una ruta de acción alopática normal, convencional, es cirugía, todo radioactivo, levotiroxina para toda su vida, y eso con una expectativa de mejoría muy baja. Ya da con una persona que dando una charla acerca de la importancia de fermentos, genera que varias personas en un auditorio se pongan de pie, den gracias y mencionen los síntomas de los que se libraron siguiendo la ruta de acción que ella les había propuesto. Esta es una curandera, una sanadora, una luz también ahí en medio de toda la confusión y la oscuridad que per se para mí significa el sistema. Y mi amiga dice, wow, esta gente le está dando gracias por la recuperación de todas las cosas que yo estoy enfrentando en este momento. Sin más, ella empieza a seguir la ruta de acción establecida por esta persona, con en ese momento una experiencia de más de 25 años ayudando a personas a sanar. Se convierte en un paradigma dentro del sistema porque nadie quiere morir enfermo, pero es justamente lo que el sistema propone, que muramos todos muy enfermos porque la enfermedad no tiene cura, que es totalmente contradictorio de lo que realmente sabe hacer el cuerpo. Cuando yo vi a mi amiga botando sartenes, botando el microondas, llenándose de grasas animales en la cocina, yo decía, pero ¿cómo es posible que esto es lo que te va a sanar? No lo entiendo. No, esto causa tapamiento arterial. No, ¿por qué vas a botar tus sartenes? ¿Cómo es que estás haciendo todo esto? Estás loca. Y allí es donde todo el tema de la formación académica todavía seguía como muy instalada en mi cabeza. Yo ya estaba tomando muchos analgésicos, muchos antiinflamatorios, muchos inmunosupresores. Yo vi a mi amiga abandonar absolutamente todo. Cuando yo vi que mi amiga perdió el peso que había ganado en cuestión de meses, se desaparecieron los nódulos y el bocio también se desapareció. Fue justo allí donde yo le dije, yo necesito el contacto de esa señora, necesito una cita con esa señora. Y fue esta señora la que se convirtió en mi primer mentora, de alguna forma, porque llegar a su consulta es lo que incluso hoy seguramente experimentan las personas que tienen un primer encuentro conmigo en consulta, que es encontrarme de vuelta con una información que nunca en años de formación universitaria había recibido. Yo nunca había aprendido realmente cómo funciona el intestino y nunca en la universidad me hablaron del eje intestino-cerebro. A mí nunca en la universidad me hablaron de microbiota. Esa persona me habló ni de la necesidad de incorporar en la rutina diaria de una persona que quiere sanar el fermento. Y para mí entrar en contacto con esa información fue, bueno, o sea, yo por eso entiendo mucho a los pacientes cuando me dicen, es abrumador, porque claro, es como el mundo dando vueltas y el sistema hace su trabajo muy bien. Venimos de una estructura social, educativa, en la que no se cuestiona al médico, no se cuestiona al maestro, no se cuestiona al líder religioso, no se cuestiona a las autoridades que el sistema ha puesto allí como autoridad, con una investidora de educación universitaria, científica. Con ella yo aprendí mucho acerca de lo que realmente significa el método científico. Aprendí muchísimo y una de las cosas que más aprendí fue a darle crédito a mi cuerpo y su habilidad de sanar. Fue darle crédito a todo este proceso que establecemos
en programas como Moodwell, en el que la persona recibe una guía para poder entender cómo funciona su biología y qué es lo que lo va a poner en el camino de sanación. Cuando yo dejo de necesitar, porque una de las cosas que me dice esta señora es, deja por completo de tomar todos tus medicamentos en este momento, cuando yo ya había hecho todo el cambio. Me dijo, vamos a hacer un cambio, pero hasta que vos hayas implementado esto, 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 esto. Y estas cosas que yo tuve que cambiar e implementar representan dentro del mundo de la medicina regenerativa todas las cosas que vienen a sobrecargar a mi sistema porque son ajenas a mi metabolismo. Una de las cosas que aprendí con ella, lo tengo muy claro, ella siempre me dijo, María, nosotros somos laboratorios biológicos, lo que sabemos tramitar es biológico, es nutrientes. Nosotros no sabemos tramitar químicos. Y para mí fue impactante también resumir, por ejemplo, composiciones químicas de medicamentos de venta libre, de medicamentos que están en el botiquín de la mayoría de personas en el mundo. Hablamos acerca de paracetamol, acetaminofén, aspirina, ibuprofeno. ¿Quién piensa una vez tener un dolor y no tomarse un acetaminofén? Tener un dolor de ovarios para todas las chicas que tienen síndrome premenstrual o que tienen fuertes dolores antes de la menstruación. Lo más común es echar mano de un ibuprofeno. Entender que por años yo había estado tomando pastillas elaboradas basadas en un derivado del petróleo como lo es el benceno. Y entender lo que esos medicamentos hacían en mi línea, en mi barrera intestinal, fue realmente impactante. Cuando yo sano porque dejo de tomar medicamentos y dejo de tener todo tipo de síntomas, sano porque mis articulaciones empiezan a regenerarse, todas estas dificultades que yo tenía para mover mis deditos y mis piernas y mis brazos se desaparecen y empiezo a tener una vida completamente libre de síntomas. La siguiente visita al médico es, si usted se está sintiendo bien haciendo lo que está haciendo, siga haciéndolo, porque es como lo que más recibimos acá. Los médicos nos explican por qué funciona y yo entiendo por qué ellos nos explican por qué funciona, porque no nos enseñan. No estamos vinculados con un sistema que tenga el objetivo de enseñarle a la gente cómo funciona su cuerpo y cuál es la mejor forma de respetar ese funcionamiento y respaldar ese funcionamiento, que es todavía más importante. Yo sano y me doy cuenta que estoy completamente sana 2 años después. Una de las cosas que esta señora me dice es, mira María, el hígado es el órgano que es el aliciente, es el testigo más fehaciente que tenemos del poder que nuestro cuerpo tiene para regenerar y reconstruirse. Si tú donaras tu hígado, que en los casos de trasplante de hígado, el donador está cediendo la mitad de su hígado para otra persona. Es un acto de amor y de humanidad gigantesco. La persona que dona el hígado en condiciones óptimas en 2 años tiene un hígado completamente nuevo. Y ese es el mayor ejemplo de cómo tu cuerpo funciona. Tu cuerpo se puede regenerar de absolutamente todo. Y el hígado toma 2 años para regenerarse. Entonces, una dinámica de mucho sentido común y una dinámica también como de deducción lógica, yo dije, ok, yo estoy trabajando en reparar el daño en mi intestino, que podemos hablar luego de eso en otro podcast, de todo este tema de permeabilidad intestinal y microbiota. Así será. Pero si yo puedo sanar mi hígado en 2 años y yo puedo restablecer mi salud de mi barrera intestinal, de mi línea intestinal, y puedo llevar mi microbiota a una transición en la que ya lo que tengo, mi composición actual, no tiene que ver nada con la que tenía, me propuse en 2 años volver a introducir a mi cuerpo los elementos que más daño ocasionaban. Casi choques anafilácticos. Se me hinchaba la cara, se me taponeaba la garganta.
y era diarreas profusas durante días. 2 años después de haber iniciado esta ruta de tratamiento y de haber implementado todo y de haber sido tan implacable con las cosas que me decían que cambiara y que hiciera, me fui a la Feria Verde, me pedí una tostada francesa, representadas allí los lácteos y el trigo, y me senté a comerme una tostada francesa y para mí fue claro que mi proceso de sanación había cerrado cuando no tuve ni siquiera una leve inflamación. ¿Verdad? Cualquiera diría, güey, pucha, sí, hay un montón de cosas que indican intolerancias alimentarias, no tiene que ser solamente diarrea, ¿verdad? Yo digo a los pacientes, si usted se le inflama la pancita, si usted tiene flatulencias, si usted tiene eructos, si usted empieza a tener cualquier tipo de reacción acerca de algún grupo de alimentos, estamos hablando de diferentes grados de permeabilidad intestinal. Yo tenía la más severa, que era prácticamente bloqueo, ¿verdad? De garganta, inflamación facial y diarreas profusas. Sentarme a comerme una tostada francesa y no sentir absolutamente ninguna incomodidad, para mí fue el mensaje más claro de la restauración de absolutamente todas mis funciones vitales. Yo para ese entonces ya tenía la firme convicción de que tenía una herramienta para ayudarle a las personas a sanar. De hecho, yo lo digo mucho en consulta, que cuando aprendemos una forma de sanar, eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece al mundo, porque es una forma en la que eludimos sentencias y mejoramos la calidad de vida de muchísimas otras personas. En un proceso en el que inició a mis 28 años y hoy a mis 44, 18 años después, creo, puedo asegurar que lo que seguí estudiando, las certificaciones que salí a buscar, porque una de las cosas que me llama muchísimo la atención de esto es que la formación en estos campos no es tan abierta y no es tan pública, de hecho es muy censurada. Lo vemos en perfiles de redes sociales. Si hay una persona que está compartiendo demasiada información, es constantemente bloqueada, es muy perseguida. Tener acceso a todas las formaciones que vinieron a mi vida, que fue como volver a estudiar, más la experiencia vivida con todas las personas a mi alrededor, lo enriquecedor que es cada caso que llega, cada ruta de trabajo, cada ruta de acción que he acompañado en los últimos años, es lo que hace posible que con toda tranquilidad yo pueda recibir personas que están en fase terminal de alguna enfermedad como cáncer y decirles, si usted hace esto, usted se va a sentir mucho mejor en muy poco tiempo. Poder verlo, poder palparlo a lo largo de los últimos años y poder tener cerca mío a personas que pueden contar sus historias, es todavía mucho más enriquecedor, es ver cumplido el sueño de una niña que soñaba, literalmente soñaba, personas sanando a mi alrededor. Ver cómo, por ejemplo, la vida, que esto ya es todavía un poco más filosófico, ver cómo la vida te expone a caminos que nunca pensaste que ibas a recorrer, pero que finalmente te llevaron a realizar ese propósito para el que sentías desde chiquitita que, porque yo me acuerdo diciendo desde que estaba en segundo, tercero de la escuela, diciendo, yo voy a ser doctora, yo voy a ser doctora, yo quiero sanar a las personas, yo quiero sanar a las personas. Lo tenía tan claro desde tan chiquitita y poder tener el privilegio de llegar a este paradigma del cuidado de la salud. Una de las cosas más lindas es devolverle a las personas la soberanía y la autonomía sobre el cuidado de su salud, porque el sistema nos quitó eso. El sistema nos quitó la sensación, la convicción de que podemos estar en la capacidad de cuidar de nuestra salud, y es así. Entonces, lo que aprendemos y lo que comparto desde hace muchos años con las personas en pocas citas son las cosas que justamente representan rutas de sanación. En la medicina regenerativa, que es mi formación, la medicina que de manera explícita te lleva en un camino de regenerar, entendemos que toda condición patológica, ya sea esta una enfermedad autoinmune, una enfermedad metabólica, una enfermedad degenerativa crónica, cualquiera que ésta sea, debe ser entendida como un grado de intoxicación. Y cuando entendemos desde la perspectiva del biohacking que intoxicación también viene de la luz blanca, que intoxicación también viene
del electromagnetismo de nuestra casa, porque no todo entra por la boca pequeñita, también hay muchas cosas que nuestro cuerpo incorpora o trata de hacer o fuerza de hacer, y también por eso hablamos claro acerca de qué es lo que genera intoxicación en el cuerpo. Entonces, tiene que ser visto como un proceso de intoxicación que llevó a procesos inflamatorios severos y desórdenes de microbiota. Si yo me devuelvo a la frase de unos minutos, que es justamente donde yo ayudo, acompaño a las personas a colocarse, si yo me devuelvo a la primera afirmación de la enfermedad es la suma de pecados cometidos en contra de tu naturaleza, que cuando se hayan cometido suficientes pecados, la enfermedad por fin aparecerá. Lo alentador de esta frase es que Hipócrates desde hace 2400 años dejó claro que si yo logro determinar como un detective biológico, si yo logro determinar y tener la convicción de que hay cosas que no están apoyando mi proceso de desintoxicación y de regeneración y yo las desprendo, las suspendo de esa ecuación, el cuerpo va a encontrar la manera de volver a regenerar. Es justamente allí donde las personas durante toda su vida, no solo porque yo sané, aprendí a sanar, y cuando yo sano y aprendo a sanar, me convierto en una persona capaz de guiar a todos a encontrar esa misma ruta de acción. Sí, han habido formaciones muy específicas, por ejemplo, de daño cerebral, ha habido formaciones muy específicas de microbiota, de eje intestino-cerebro. Justamente allí han habido formaciones muy específicas, se tiene que hablar acerca de entorno y señales, que es biohacking. Lo que pasa es que en mi época, hace 18 años, no se le llamaba biohacking, a lo que hoy sí podemos ponerle un nombre. Pero, por ejemplo, la Fundación Weston Price es una es mi alma mater en este mundo. Deja muy claro que cuando el ser humano se mantiene practicando la alimentación ancestral y las artes de sanación ancestral, sana es. Y es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de nutrición, de entornos, de carga ambiental. Son estos ejes que combinados, sí o sí, van a llevar a una persona a sanar de cualquier cosa. Cuando vos hablas o cuando hablamos aquí de nutrición, hablamos, para nosotros es solo esta nutrición, porque las personas que nos están escuchando de pronto piensan que nutrición es de lo que vienen escuchando, pero hay varias frases y hay una frase muy específica, dos, y ahorita vos dijiste una que yo aprendí muchísimo de vos, y es de la tierra a la mesa, el proceso más simple, sin complicarnos, el proceso más simple. Y la otra es todas las enfermedades empiezan y terminan en el destino. Y cuando vos hablas de biohacking, al final el biohacking sí es algo realmente nuevo porque el biohacking habla de herramientas que nos ayudan a protegernos del mundo humano. Pero lo que vos venís practicando de hace muchos años y cómo nos estás contando de cómo te descentralizaste por todas las cosas que has pasado, es de la medicina circadiana, cronobiología o nutrición regenerativa ancestral, porque la nutrición viene y repara. Cuando vos hablas de enfermedad, nosotros queremos enseñarle a las personas que al final la enfermedad es un síntoma más no una sentencia. Correcto. Y que cualquier cuerpo merece y es entendido cuando se eliminan N cantidad de cosas o estos pecados, digamos, que de pronto puede sonar muy fuerte para alguna persona. Pero cuando queremos sanar y cuando ya hay algo crónico de por medio, el cuerpo y la salud no entienden de balance. Un cuerpo enfermo no necesita un balance, necesita ser contundente. Cambio. De pronto cuando uno ya entiende y se relaciona en esto, hay cosas con las que uno puede ir de pronto como aflojando más, pero no desde el placer inmediato, ¿verdad? Que las personas creen que esto es difícil. Pero hace unos días yo escuché un video que dijo una chica, ya la vida es difícil, escojamos lo difícil. O sea, sí. Entonces, el difícil de cambiar, pero vivir así no es difícil, es hermoso. Comemos delicioso, no le tenemos miedo a los alimentos, ni a la mantequilla, no contamos calorías. Existe para nosotros, no contamos porciones, jamás en la cocina un producto light, eso no existe, es ilegal.
No hay miedo al sol, hay una muy buena adaptación y coherencia y yo entiendo el sol, cómo funciona. Perfectamente podemos piecitos a la tierra sin ningún tipo de tema. Entonces, todo lo que vos mencionas al final, esto no es un método, esto no es, uy, lo que la doctora dice será o no será para mí, será, esto es de todos, esto es la vida humana, esto es biología pura y todos venimos de aquí. Entonces esa frase, si usted está llegando hasta la parte de este episodio, todas las enfermedades inician y terminan en el intestino y que usted es capaz de sanar de cualquier cosa si usted está dispuesto, dispuestas a hacer cambios, ¿verdad? Porque le digo yo a los clientes del programa, nunca nadie sana en el mismo entorno en que enferma. Y entonces todos estos años, para ir cerrando, cuando vos te descentralizas hace muchos años y que vos decís que todavía hay muchas cosas censuradas, pero somos más las personas que nos acercamos a esto y aún recibimos y vamos a seguir recibiendo las palabras de irresponsable, no es así, la verdad, bufa, hecha mama, farsante, deberían, ¿cómo es? La ley debería bloquear a estas personas. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde están los estudios? Estamos tocando el bolsillo más grande. Pero, ¿verdad? Y no nos cuestionamos a lo que tradicionalmente nos dicen. ¿Cómo vos has lidiado en tu vida? ¿Verdad? Porque de pronto aquí también nos van a escuchar personas que se quieren, profesionales que se quieren descentralizar. Aquí no solo están personas que quieren sanar, sino profesionales de, escucha, yo me estoy ya cuestionando de que todo lo que yo he hecho, realmente no veo al cliente paciente tener el éxito que yo quiero realmente. Eso para alguien que genuinamente quiere que la gente sane, ¿verdad? No solo vender sesiones y ya, y vámonos. Entonces, ¿vos cómo has lidiado? Porque hace 18, 20 años, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo vos has, compartirnos para ir cerrando, cómo vos has lidiado y qué pensás vos de lo que viene de aquí en adelante con el tema de pues todo el adoctrinamiento, sistema, que vamos a tener la posibilidad de abrir más los ojos? ¿Cómo ves esa dinámica? Sobre todo cuando estoy en contacto con gente que está centralizada y que cuestiona y me da la oportunidad desde un ambiente de mucha tolerancia y de escucha muy activa, porque mi abuelo decía que no hay que quemar pólvora en sopilotes. Entonces cuando hay una persona que ya de por sí su abordaje o su crítica es así completamente irrespetuosa, cerrada, y enfrentamos hoy un mundo en el que, a ver, el método científico real, el que nos enseñan en la universidad, pero de alguna forma nos llevan por un camino en el que para mí es trascendental decirles que lo que aprendí en toda esta transición, en toda esta descentralización, es que el sistema no nos dice cómo pensar. Venimos de formaciones en las que nos dicen qué pensar. Y cuando uno le da la vuelta al qué y empieza a abrazar el cómo, se da cuenta que el real método científico es ver una situación, proponerse, en este caso obviamente implementamos el método científico para mejorar nuestra vida. Vemos algo a lo que, por ejemplo, vemos a una persona enferma y Hipócrates decía que la herramienta de sanación de un médico siempre es el cuestionario clínico. Estamos frente a médicos en antaño que se sentaban horas a conversar con sus pacientes. ¿Usted qué comió? ¿Qué fue el último que comió? ¿Cómo lo cocinó? ¿Dónde lo cocinó? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo después? Todo eso obviamente fue reemplazado por un esquema muy acartonado en el que se nos ha puesto a todos los profesionales en salud en una posición en la que nos convertimos en vendedores de pastillas. Esa es la verdad, porque usted se sienta hoy frente a una persona que le cuenta sus síntomas y él o ella está pensando cuál es la pastilla que va de acuerdo a ese síntoma. Entonces, esa fue una de las cosas con las que yo me peleé hace años. Cuando digo que me enojaba, era justamente eso. Y yo decía, no, yo no quiero pertenecer a esto. Cuando un profesional, incluso yo he tenido en consulta a colegas y llegan a consulta porque hay varias posibilidades. La primera es, he tenido demasiados pacientes los últimos años que sanan haciendo cosas que no
les dije que hicieran. He visto familiares, por ejemplo, que han sanado siguiendo esta ruta de acción y quiero entenderla mejor. Ahí ya hay un grado de receptividad valiosísimo que los pone justamente a ellos, no solamente en la posición de sanar, porque es muy irónico. Llegamos a consulta con un cardiólogo y el cardiólogo es obeso, hipertenso y diabético. Entonces estoy pidiéndole consejos de salud a una persona que tampoco sabe cuidar de su salud y que también está cautivo por el mismo sistema en el que se formó, porque tener la valentía de desafiar a un maestro se tiene que cultivar. Y en mi caso fue muy sencillo hacerlo porque yo estaba frente a una situación muy compleja. Yo tenía una sentencia, ya el sistema por mí no podía hacer nada. Yo estaba no existe tratamiento curativo para mí, todo es paliativo. Entonces yo digo, ya un punto en el que dije, bueno, si ya yo no puedo hacer nada con esta herramienta y lo único que me van a hacer es tranquilizar los síntomas, ¿qué pierdo yo tratando otras cosas? Yo lo que les digo es, bueno, y si lo que yo hago es tan malo, si lo que yo hago y enseño y acompaño a hacer es tan negativo, ¿por qué las personas están sanando? ¿Por qué las personas están recuperándose? Anudo muchísimo el verdadero método científico. Vemos una situación, nos planteamos una serie de preguntas, empezamos a formular hipótesis y empezamos a hacer un ejercicio de poner a prueba esas hipótesis. Y finalmente, de la respuesta, la puesta a prueba de estas hipótesis, yo tengo conclusiones. Y es eso lo que hace la medicina regenerativa. Y es algo que ya no hace la medicina alopática en general. Para mí, el seguimiento de un verdadero método científico en el que mi cuerpo es el verdadero laboratorio, una persona que se somete a tratamientos farmacológicos durante un buen periodo de su vida, durante un buen periodo de tiempo, y no ve mejorías en su condición, debería hacer un alto y decir, ¿qué pasa si yo salgo de este entorno que no me está ayudando a sanar y empiezo a darle pelota a una persona que me está dando la esperanza de que si yo sigo otra ruta de acción, yo tengo más esperanza de mejorar mi calidad de vida? Hasta un punto de llegar a sanidad donde hay una estadística muy grande de personas que han sanado. Solo, o sea, yo he visto a personas sanar de condiciones que son incurables, como la mía. Una diabetes, una hipertensión, son cosas que se sanan en el camino porque una persona llega regularmente ahora, no solamente con una enfermedad autoinmune, llega con 1, 2, 3, 4 y además hay algunas condiciones metabólicas paralelas a esas enfermedades que todo es el cuerpo diciendo, estoy agotalado, estoy agotada, ya no puedo más. Llegar a este punto de lidiar con personas que sí, de todo tipo de cosas me han dicho. Yo tengo una hija de 10 años y siendo una mamá descentralizada también, ¿verdad? Desde ignorante, irresponsable, charlatana, estafadora, de todo me han dicho. ¿Qué es lo que hace que yo permanezca aquí? Que hay personas sanando. Entonces, si de la manera más genuina, desde el fondo de mi corazón, yo estuviera en medio de una encrucijada en lo que yo hago no funciona, daría crédito finalmente. Y creo que habrían demasiadas personas quejándose a mi alrededor de que lo que les propongo no funciona, ¿verdad? O sea, finalmente a una persona que hace cosas incorrectas, esa estela la persigue, ¿no? Y a otra que está descentralizada y que tiene una larga lista de testimonios, la estela también la persigue. Entonces, ¿qué hago? Al que está abierto le cuento, al que está abierto le cuento. Yo me acuerdo tener una conversación con un amigo en el que él es internista y me dice, ven y contame qué es lo que vos haces. Y sentarme con él y darle una explicación de, no sé, 40 minutos de lo que yo entiendo respecto del eje intestino-cerebro y de cómo esto puede llevar a una persona a simplemente crear y generar el entorno perfecto para volver a florecer. La respuesta siempre es la misma, wow, María, pero ¿dónde te enseñaron a vos eso? Porque a mí en la universidad nunca me hablaron de estas cosas. Todas las personas profesionales en salud que llegan a consulta
aseguran exactamente la misma afirmación. A mí nunca nadie me habló de esto. Y algo que tenemos que conversar, y yo siempre se lo propongo a Majo, tenemos que hacer un podcast contándole a la gente la historia que puso a la medicina en el año 2026. ¿Cuál es la historia? O sea, ¿qué fue lo que pasó con las escuelas de medicina? ¿Dónde fue que se descalabró todo el cuidado de la salud que la humanidad tuvo por miles de años, con toda la evolución que esas propuestas pudo haber tenido desde épocas muy, muy, muy lejanas? Yo le digo a los pacientes, vean, reconociendo, por ejemplo, que mi código genético, esta escritura que nos tiene a vos y a mí, con diferentes expresiones, porque tus papás y mis papás, los genetistas dicen que nosotros tenemos una expresión o una estructura genética de no menos de 50.000 años. Entonces, o sea, 50.000 años atrás y ver cómo vivía esa gente, cómo comía, cuánto vivía, qué calidad de vida tenía, es un ejercicio muy especulativo y habla más de la persona que lo quiere interpretar que de lo que realmente pasó. Entonces, yo no quiero gastar tiempo ni saliva en eso. Lo que yo les digo es, hablemos de algo más cercano. Si nosotros hoy en el 2026 tuviéramos un estilo de vida que se pareciera un poco o se simulara un poco de cómo se vivía hace 300 años, ni siquiera 2400 allá, cuando Hipócrates estaba sanando cosas a través del intestino y usando mantequilla, que tiene una data de utilización en medicina regenerativa de más de 3000 años. O sea, estamos hablando de información documentada de manera muy responsable. Y porque la mantequilla cruda artesanal y todo eso, caldito de huesos y tal. Si pudiéramos simular la forma en la que estas personas vivían, nosotros hoy, bueno, tendríamos otro planeta. O sea, toda esta historia que inicia en el año 1900 con el Tratado Flesner, en el que se censura, se cierra, se sataniza a todas las escuelas de medicina que no firmaran un tratado que las obligaba a prescribir fármacos como la única herramienta de tratamiento de una enfermedad. Si nos devolviéramos y entendiéramos qué era lo que se estaba gestando en ese año, orquestado por Rockefeller, si entendiéramos que lo que hicieron fue censurar a las escuelas de medicina que sirvieron y que prestaron un servicio a la humanidad por cientos de años. Estamos hablando de la medicina tibetana, estamos hablando de la medicina china, estamos hablando de la medicina ayurveda, estamos hablando de la herbolaria que nació en el Imperio Otomano y que fue entregada a los druidas hace cientos de años. Esa medicina que consideraba que no había una condición incurable, que lo que había era falta de voluntad, que no había una planta que fuera inútil, que lo que había era falta de conocimiento. Cuando censuran a todas estas escuelas de medicina que le daban a las personas no solamente la posibilidad de sanar, si vos te enfermas y descubrís una ruta de sanación de tu resfriado, vos no sos clienta de antigripales nunca más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos vamos a todos los antigripales en la naturaleza que no son patentables porque los podemos cosechar. Entonces, el sistema ha propuesto una altísima dependencia. Y hoy cuestionar al sistema es casi como meterse con la religión de una persona. Entonces no estamos hablando de un método científico, y aquí ya, esto es muy común en mí, ya resumiendo. Ya no estamos hablando de una persona que defiende un método científico, donde la lógica y el sentido común podrían estarle gritando que no es por ahí. Estamos hablando de una persona que abrazó un dogma. Hablando de prácticamente una reverencia a una religión. Y entonces yo digo, entonces, ¿qué es lo científico? Porque estas personas defienden la ciencia y yo, ¿qué hay de científico en un fármaco que genera más problema? O las calorías. ¿Qué hay de científico en contar calorías? ¿Qué hay de científico en poner etiquetas? ¿Qué hay de científico en eso? Yo veo un gran negocio de fondo. Y no entrándole al tema conspiranoico, porque eso ya es pan para otro café, lo que sí es importantísimo es que la gente que llega con nosotras son personas que ya están listas para recibir la información que están esperando sus cuerpos recibir desde hace un buen tiempo. Es importante reconocer
que cuando una persona llega a un abordaje como estos, cuando una persona llega a una ruta de sanación como esta, es una persona que no solamente ya viene notando cosas en su entorno que no tienen sentido, es una persona que está esperando una guía para poder hacerle frente a eso. Y es justamente lo que nosotras hacemos aquí. Yo no quiero maternar a nadie, es una cosa que digo mucho en consulta. Esto está diseñado para maternarlo o maternarla toda su vida. Nosotros no generamos dependencia, te damos las herramientas para que aprendas a entender cómo funciona tu cuerpo, la convicción y todo el respaldo médico científico que hay. Por ejemplo, imagínate una cosa muy sencilla que yo puedo mencionar ahorita, como por ejemplo, la verdad, la mentira es un flotador. O sea, tarde o temprano la vara va a explotar y va a salir porque la mentira es un flotador. Lo puedes sumergir, 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 lo puedes tratar de esconder todo lo que quieras, pero tarde o temprano esa vara va a salir a la superficie. Desde que yo sanaba, el año, si hace 18 años, yo entendí que solamente habían 3 grupos de alimentos: proteínas, grasas y glucosa. Entendí que hasta el zucchini lo metabolizo como glucosa y que yo lo único que tengo que hacer es establecer equilibrios y calidades de densidad nutricional en mi plato. No privarme de nada, simplemente saber construir un plato equilibrado. Ahí es donde metes el fermento. Ahí es donde meto el fermento como herramienta de sanación, porque es una de las medicinas ancestrales. Bueno, esta es una medicina que tiene data y ahora lo que antes nuestros ancestros no podían entender que pasaba en el cuerpo de las personas que consumían fermentos, hoy con el avance, y a eso sí se lo aplaudo a la medicina moderna, que es todo un avance en biotecnología, lo que me permite palpar de cerca y entender de cerca y descubrir de cerca, describir funcionamientos de cerca que antes no se podía porque los microscopios son una invención de este siglo. Si hay algo que yo le reconozco a todo esto es el avance en entender cómo funciona. Se nos apagó la luz, pero ya Majo la Aquí estamos conversando. Majo la va a volver a encender. Si fuera de día estaríamos tomando café y ustedes nos están acompañando. Entonces, no maternamos a nadie, les enseñamos una ruta de sanación que puede ser entendida no solamente por ellos y no los sana solo a ellos. Lo lindo de este camino es que nosotras no vemos sanar solo a individuos, vemos sanar a familias enteras. ¿Verdad? Porque cuando una mamá o papá llega a estos espacios y logra recuperar su salud, estamos construyendo a una familia que ya no es clienta y que sanó por completo su linaje, y eso es lo poderoso. Porque la farmacodependencia no acaba nunca, es una condena, es dependencia. Para toda. Es poder, es debilidad, es hacernos, dependencia, dijimos. Y entre más enfermos, pues más miedo. Y entre más miedo, más dígame qué hago y ya está. Sí, yo compartía con Majo previo al podcast una frase que, wow, ¿cómo es que cuando uno ya abrió los ojos, nadie te los vuelve? No hay forma de que alguien te los vuelva a cerrar. Vi una publicación que de esta de no alimente a los animales, no alimente a la fauna silvestre porque perderán su habilidad de cazar y no podrán sobrevivir en su ambiente natural o no podrán ser reinsertados en su ambiente. Y si hay algo que desde el Tratado Flesner en el año 1900, ahí yo les puedo contar una historia larga de cosas que han sucedido y que nos tiene hoy en el contexto de cuidado de la salud en el que estamos inmersos, es justamente eso. O sea, nos quitaron las herramientas de gestionar nuestros alimentos, gestionar nuestro cuidado de la salud. Empezaron a teñir de miedo todo, porque el miedo es la herramienta de manipulación más poderosa. A mí, ¿qué me decían los médicos cuando yo estaba dejando las citas? O sea, yo dije, yo no vuelvo a una sola cita, no vuelvo a hacer la sopa, nada. ¿Qué me decían? Cuidado, uy, no, pero vea, cuidado, puede resultar gravemente serio, puede costar mucho más retomarlo, o vea, no le haga caso, eso es charlatanería, no se vaya por allí, vea, cuidado con eso. Y es el miedo. O sea, las personas se mueven en base a 2 estímulos primarios. Esto es una afirmación que podemos palpar todos los días. No importa si usted tiene formación psicológica o no, usted sabe que usted lo impulsan 2 cosas, o el miedo o el placer.
se nos enseñó a tenerle miedo a lo que el sistema no promueve, simplemente, ¿verdad? O sea, no es un tema de vaya y vea si funciona, prueba, a ver cómo le va a usted, no, es miedo, 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 satanización, condena, censura total, Es sumisión. sumisión. Ahorita vos lo dijiste, es como rezarle a, ¿cómo fue que lo dijiste? Que tiene que ver con un tema de religión, pero sí, es como reverencia, Rezarle, ¿verdad? O sea, reverencia a lo que nos enseñaron en la universidad. Ay, la bata blanca es sagrado, Dios guarde, usted es médico, no le, es más, y yo lo converso con Majo, es muy bizarro que una persona llegue a este espacio y empieza a cuestionar todo. Entonces, ahí sí sacan el verdadero método científico. Entonces, ¿y por qué la manteca de cerdo? Pero ¿cómo es que funciona? ¿Y por qué la mantequilla? ¿Y cómo funciona la mantequilla? ¿Y por qué el caldo de huesos? ¿Y cómo funciona el caldo de huesos? Pero cuando están en un consultorio alopático, nunca le cuestionan al médico por qué le está mandando la verdad, el compendio farmacológico que les está mandando. Nadie está pensando en agarrar eso, leer todos los perfiles farmacológicos y ver todas las advertencias que hace el fabricante de lo que puede ocasionar la ingesta de ese producto. Nadie, es un caso muy simple porque la ginecología natural es una de mis pasiones también, hay que decirlo. Un caso muy sencillo es las mujeres tomando anticonceptivos con un testamento de reacciones secundarias y de problemas que puede generarse y que se constata, se palpa socialmente, o sea, cuántas chicas enfrentan problemas con todos los anticonceptivos que se toman. Yo guardo de este lado, nosotros invitando a tomar acción sobre una herramienta y que esa herramienta traiga Exacto. esa biblioteca de efectos ¿Te secundarios. imaginas nosotras diciendo, va a consumir mantequilla, pero el consumo de mantequilla también puede tener estos efectos secundarios? Entonces, y el sistema lo propone, lo aprueba, lo avala, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Costa Rica, en un contexto muy de Costa Rica, todo está construido para que la Big Pharma se llene los bolsillos. Y es convincente. Y contradecida al sistema ha generado pérdidas de licencias, ¿verdad? O sea, quien se descentraliza es una persona que está expuesta a perder su colegiatura, a perder su licencia. Es una persona que tiene que por completo cambiar el giro de vida, o sea, la forma en la que genera sustento para su familia. Yo vacilo mucho en general con los pacientes, yo les digo, no, pues ustedes imaginan, yo fuera farmacéutica, ¿verdad? Notablemente tendría más aceptación de la que tengo hoy, ¿verdad? Y es como está diseñado. No habría tanta lucha. No habría tanta lucha porque desde, por ejemplo, decirle a una persona que tiene que consumir fermentos, educarla acerca de por qué tiene que consumir fermentos, ya presupone una labor adicional del que establece, por ejemplo, una persona que vende bloqueadores solares. Entonces, no hay ni que explicar. No hay ni que explicar. Exacto, nos metieron tanto miedo al sol que ya ni siquiera tienen que explicar por qué es beneficioso el uso de bloqueadores solares. Pero nosotras sí tenemos que explicar mucho. Y es algo que yo abrazo con todo mi corazón. Creo que una de las cosas que de las que mi práctica se caracteriza, yo como persona, yo como profesional, es la pasión que siento por lo que hago, es el amor con el que hago lo que hago, la entrega y el compromiso, la constante educación en la que vivo, porque creo que el mundo necesita de eso. Entonces, qué lindo venir a un ambiente en el que hay personas que te dicen, puedes salir de eso, lo vamos a lograr, hay que comprometerse con esto. Decías algo acerca de que la vida ya es difícil. Bueno, yo que quiero como sobreponerme a este concepto de la vida difícil, yo le digo a las personas, bueno, vamos a ver, difícil es un adjetivo que entendemos muy bien, ¿no? Porque está ligado al dolor. Y nosotros eso, de alguna forma, es algo con lo que sí podemos identificarnos, quién no ha sentido dolor en su vida. La dificultad, yo le digo a la gente, si usted sigue como está, esa ruta también es difícil porque es comprometerse, duele todos los días. Todos los días, se empeora todos los días. Si usted se viene para este otro lado, también va a ser difícil. Al inicio. Al inicio. Y ya. Reprogramarse. Yo considero, yo les cuento mucho mi historia en consulta porque yo creo que es importante generar empatía. Es muy importante que la persona que tengo enfrente sepa que está hablando con una superviviente también del sistema, de toda esta maquinaria
que primero te enferma y luego te vende pastillas de paliativas, porque no son curativas, que no están vendiendo. O bueno, los tratamientos curativos que vienen son para clase alta, porque son ultra mega caros. Allá en Japón o yo no sé en qué país están, ya tienen la cura contra el cáncer y usted ve los presupuestos y usted dice, bueno, de ahí, entonces la salud es algo para clase alta nada más, cuando no hay nada más democrático que sanar. Entonces yo les digo, sí, es difícil sobre todo al inicio porque hay demasiadas cosas que cambiar, porque nuestro cuerpo, establece nuevas rutas neurológicas hacia el cambio en 22 días, entonces tienes que perseverar en eso. El acompañamiento que nosotras establecemos es tan importante para estas personas porque yo recuerdo hace 18 años lo sola que yo me sentía, lo bicho raro que yo me sentía. Me acuerdo que yo venía llegando del extranjero, yo viví un tiempo fuera de Costa Rica y justamente en esos años yo fui diagnosticada en Honduras y justamente cuando volví fue cuando se dio todo este despertar y toda esta exposición a esta forma de sanar que no es moderna, esto es bueno, de toda la vida. Esto es la forma en la que nuestro cuerpo está diseñado, es la biología, es la genética que tenemos. A eso estaba hablando cuando la luz se fue y se me desenchufó de por dónde iba. Hay algo democrático, es la sanación, y en cuestión de 22 días vos agarraste el hilo. Yo me acuerdo que los primeros meses, sintiéndome tan sola y tan bicho raro y tan difícil salir a conseguir cosas de calidad, o sea, no habían mercados orgánicos como los hay ahora, pues lo que hay ahora es un lujo. Lo lindo de poder darle a una persona un acompañamiento que yo hubiera querido tener hace 18 años es un privilegio, es un honor y es una felicidad, felices de aportar. Es difícil quedarse allí, seguir este camino es difícil, pero seguir por donde vas también va a ser muy difícil. Uno escoge el difícil. Los primeros meses yo me sentía como un perro envenenado, porque hablamos acerca de reacción curativa aquí, lo tallado que se puede volver al cuerpo las herramientas para desintoxicarse. Eso se pone muy interesante. Darle al cuerpo las herramientas para regenerar, eso también es muy contundente. Sobrepasa eso y yo estoy dispuesta a canjearte 3 meses de reacción curativa, sentir malestar mientras sano, de sentir malestar mientras estoy dejando de consumir algo. Yo, por ejemplo, siendo la manteca de cerdo tan positiva, habiendo abandonado todos los sprays y todos los aceites lights que yo usaba, o sea, yo consumía manteca de cerdo y a mí que me decían, siga, 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 tiene que perseverar, pero yo feliz canjeo hoy, mañana y siempre esos 3 meses de incomodidades que yo pasé por toda una vida en la sentencia. O sea, esa parte sí es muy difícil. Entonces, lindo, Majo mencionaba que nosotros no la pasamos mal, comemos muy bien. Una de mis palabras preferidas es suculento, cremosito, delicioso. Colores, sabores, colores, reales. abundancia, sin miedo. Entender que una persona que siente rechazo hacia un grupo específico de alimentos o hacia una comida específica, acompañarlo en el camino de descubrir de dónde viene esa resistencia, ser parte de la luz en el camino de una persona, compensa absolutamente, en mi opinión, y ya con la madurez que tengo, porque en algún momento, hace muchos años, Majo, cuando yo quería que todo el mundo a mi alrededor sanara, me gané muchas enemistades, en muchísimas ocasiones salí peleada en una reunión de amigos, y mandándolos a todos al carajo de una reunión de amigos, porque es que se me venían todos encima, y yo lo único que quería era verlos bien. Entender, por ejemplo, a nadie le gusta que lo despierten. Las personas tienen que vivir ese proceso por sí mismas, que no hay mayor convicción en el proceso de una persona que haber encontrado en todo su proceso mental la receptividad de abrazar algo diferente para definición de locura es hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto lo aprendí hace muchos años en un seminario de Brian Tracy, cuando era dueña de mis negocios y yo estudiaba para ser buena vendedora. Y desde esas formaciones te dicen, la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Nosotras hacemos eso, les guiamos en un proceso en el que ya no hacen más lo mismo y ese hacer ya no lo mismo, pues sí, genera resistencia. Yo ya no convenzo a nadie, si no me preguntan
No digo, mi opinión en ese sentido empezó a ser reservada solamente para personas que de verdad querían escucharlo y con escucha atenta, ¿verdad? No escucha de esa gente que te está escuchando hablar, pero en realidad no te está escuchando hablar, sino que mientras vos hablas está pensando en qué te va a decir. Uno se da cuenta, ya a este punto me doy cuenta de cuando hay alguien que está realmente interesado en aprender y es que se acerca con curiosidad genuina, con ganas de verdad, en serio, esto que me estás diciendo resuena mucho en mí. Pero cuando hay personas que no, o sea, no, y no hay forma de sacarles las metforminas, y no hay forma de sacarles la levotiroxina, y no hay forma de sacarles las Niversatán, no hay forma. Entonces, yo prefiero que esas personas sigan con sus vidas y no que tengan, o sea, no tengamos un mal rato. Yo, en este punto, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy rodeada de personas, amigas, familiares, Clientes, pacientes que quieren. no, o sea, amigas familiares que no les cabe lo que yo hago, Sí. ¿verdad? O sea, Uno aprende a soltar eso. exacto. Entonces, tengo la madurez de no sobrecargarme con la crítica, con la señalización, porque soy consciente que yo formo parte de un grupo muy reducido de profesionales que para cada profesional que se descentraliza, ha habido, bueno, o sea, es como ganar una lucha interna respecto de, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? Porque sabemos que vamos a ser seriamente criticados y señalados. Se va a esperar de nosotros mucho más de lo que se espera del otro lado y esto también es una gran responsabilidad. Eh, pero eso, ¿quién va a llegar acá? ¿Quién va a sanar? ¿Quién va a meter su cuerpo en un proceso de desintoxicación y de regeneración? Va a ser la persona que ya está lista, la persona que ya. ¿Quiénes llegan con, bueno, yo tengo la experiencia de que conmigo llega mucha gente que ya, o sea, ya lo probó todo, ¿verdad? O sea, ya es una cosa eh, de lo que usted me diga, porque la verdad es que justamente donde yo estaba hace 18 años, Es lo que que usted me así diga, llegan, así llegan. ¿Y con qué llegan? ¿Y qué llegan diciendo aquí? El 99% de nuestros clientes que dicen, no, ya intenté esto, ya intenté 8 dietas, ya intenté pastillas mágicas, ya me inyecté esto, ya esto. Entendí que sigo igual, ya entendí que aquí no es, ¿qué tengo que hacer? No entiendo nada de lo que usted por fuera se ve en redes sociales, pero todo me resuena, solo que no entiendo nada. Y ese es el cliente ideal. así Y es. ese es el que más tiene éxito. Y se mantienen, porque es un proceso, puede durar 6 meses con nosotros, sí, PIP, uno a uno. Y ese cliente, a la primera llamada, ¿qué les decimos? Vas a abrir una puerta que no tiene vuelta atrás. Y continúa, ¿verdad? Y Porque a vos no hay nada que te haga volver a. imposible, porque te sentís bien, aprendes, todo tiene sentido, lo mandamos a estudiar, toma esto, tal, no es solo, no es lo que nosotras digamos y ya, ¿no? La persona merece saber, estudiar, ver, consumir otras cosas. Pero bueno, me encantó. Aquí, para finalizar, entendemos que todo esto, bueno, viene de historia de Mari y todas estas cosas que ya se dieron cuenta que cada una de las cositas se puede desmenuzar y caben en 50 podcasts, pero eso es lo que vamos a hacer. Y entendiendo que esto, cuando se habla de profesionales en salud, no es nunca en contra del profesional. Todos estamos ahí, no es culpa de nadie, pero sí es nuestra responsabilidad querer cuestionarnos e ir muchísimo más allá. Esto no va en contra de nutricionista ni de médico ni nada. Yo soy fiel creyente de que la primera línea, y está para salvarnos, es parte de lo que no funciona, es lo que es dependiente y lo que te alejan de la parte esencial de una vida óptima. Pero entonces esto no es en contra de nadie, la invitación es que se acerquen a este lado. Imagínate médicos que psiquiatras mandando a un paciente con una full depresión más al sol, más a esto, más a lo otro. ¿Cómo está tu microbiota? No hay esas preguntas. Dermatólogos, allá en España, por lo menos creo que aquí en Costa Rica hay un dermatólogo descentralizado. Médicos en otros aspectos, nutricionistas más de este lado. Entonces, de pronto esa es también la invitación porque lo que más queremos es que si ya una persona quiere
dedica su vida a ayudarle a las personas, metiéndose más de este lado, terminamos ayudando a muchísimas más personas. Totalmente. Ahora yo sí me acordé de lo que pasó cuando se nos apagó la lámpara, y esta belleza que Majo tiene aquí para hacer, ¿verdad? Yo te estaba contando que una de las cosas que más me hizo clic en ese momento era darme cuenta que yo tenía el derecho de probarlo y que si no funcionaba, voy a volver, no pasa nada. Y yo por eso les digo, la prueba es gratis. O sea, Lo que pasa es que no hay pérdida. no hay pérdida. Aquí la gente llega y no hay vuelta atrás. Yo, como vos, creo que no se trata de establecer una cacería de brujas. Yo crecí creyendo que, bueno, la pirámide nutricional que a mí me enseñaron en la escuela fue la que acaba de declararse obsoleta, algo con lo que yo tenía que lidiar hace 18 años, ¿verdad? Y, por ejemplo, establecer un sistema de alimentación que era completamente lo opuesto. Y la gente me decía, pero ¿cómo se le ocurre? Si lo que hay que más consumir son granos y cereales, y de eso está lleno. Y uno luego entiende por qué nos quieren quitar los alimentos de altísima densidad nutricional y nos están vendiendo solamente, ¿verdad? O sea, relleno, relleno, relleno. Yo te voy a decir cuál es la enfermedad que menos se diagnostica y que más se padece en el mundo. Es desnutrición subclínica. La mayoría de personas en el mundo hoy enfrenta serios dilemas de desnutrición que no están diagnosticados porque para llegarle a ese tema también tendríamos que apuntar a un sistema que está desnutriendo a la población. En silencio y despacio. Exacto. Eso y darnos cuenta que, por ejemplo, en el mundo están sucediendo milagros preciosos. Por ejemplo, el otro día vi a un hospital en algún lugar de Europa que no quiero batear ahorita, que ya están disponiendo y construyendo solarios que ya es Aquí existían los exacto, exacto. Entonces uno dice, bueno, si el sol es tan negativo, ¿por qué en los años 70 en los hospitales en Costa Rica había solarios en los que se sacaba a las personas, sobre todo con afecciones respiratorias, a recibir sol? Es que te venden ahora lo de la capa de ozono. Sí, bueno, imagínate. Hay tantas cosas, pero hay gente, y yo creo que los países desarrollados, sobre todo los países desarrollados, yo quiero apuntar más, por ejemplo, a países como Noruega, propio Francia, Alemania. Son países que están poniendo mucho, mucho de lo que ha sido satanizado, sobre todo en América Latina, que nosotros tenemos una influencia tan grande y tan pesada de Estados Unidos, de donde viene Monsanto y toda esta propuesta. Bueno, entonces también podemos hablar mucho después de eso, pero ver que en otros países, gente con una investidura también de muchísima credibilidad, muchísima confianza, puede inspirar a otros profesionales en salud a cuestionarse si la ruta del trabajo que están siguiendo podría o no sufrir, o más bien verse beneficiada por algunos cambios. Lo que vos decías, nosotros soñamos con eso. Psiquiatras que mandan a las personas a hacer una evaluación de su salud intestinal, del intestino, un reflejo de lo que está pasando acá, la microbiota, dando a personas a ver sus problemas de insomnio y de depresión también desde su relación con el sol y su calidad de sueño. Ese es un sueño que yo te digo, de 18 años, vos me cuentas esto y yo no lo hubiera creído porque yo estaba sumergida en un contexto social, médico, que, bueno, era como luchar contra un gigante. Y hoy, a pesar de que vamos muy lento y seguimos siendo minoría, hay más, hay más, hay más personas. Y eso es muy alentador, muy alentador. Pero no sé si vamos a lograr ganarle el pulso alguna vez, pero yo sí creo que lo que estamos haciendo es trascendental para muchas personas. Si a mí me hubieran dicho, María, usted va a estudiar lo que va a estudiar y va a hacer lo que va a hacer para ayudarle a una persona a sanarse, y me preguntan, ¿lo harías? Sí, lo haría por una. Y lo cierto es que no lo hemos hecho por una, por el programa. Por otra y por otra. Y por otra, por este programa han pasado más de 300 personas. 350, casi llegando a 400. Y las familias, y, ¿verdad? Y una persona siempre trae a otra.
porque es exactamente eso lo que es arrasador. Nosotras no estamos tratando de convencer con palabras. Esto está lleno de obras, testimonios, cosas que están realmente pasando. No es magia, ciencia pura, es biología pura. Volver a entender, nos disociaron de nuestro cuerpo y lo que queremos es que vuelvas a tener un encuentro con tu intestino, a tener un encuentro con tu microbiota, entender la microbiota, a tener un encuentro con tu salud cognitiva, cerebral, biológica, a tener un encuentro con un estilo de vida completamente lindo. Me dicen en mi casa que mis vecinos que mi casa parece un nightclub porque solo hay luces rojas y yo pues sí, que así. Y yo, bueno, y hay, es un nightclub en el que se ve muy feliz y muy saludable. Entonces son cosas con las que tenemos que lidiar. A mí me decían que yo estaba completamente equivocada respecto a la pirámide de alimentación que acaba de ser puesta al revés. Entonces, a mí me dan ganas a veces como de agarrar todos los contactos de las personas que criticaban mi manera de comer y decirles, ¿y ahora qué opinan de la nueva pirámide de alimentación? Ni es necesario, porque la vieron nueva y ya se acordaron del Holy. Y así van a ir poquito a poquito cayendo todas las cositas porque la mentira es un flotador. Mari, se nos hizo súper corto. Yo podría hablar con vos 4 horas. Y la idea es que vengan muchos podcasts, cafecito, todo eso, ayunos, lo que sea necesario para que más personas ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue la historia de Mari Campos. Mucho por recorrer, mucho por enseñar. Y esto es también lo que reciben cada uno de los clientes que entran al programa Damugo el Protocolo. Es una experiencia de vida, es una puerta que no tiene vuelta atrás. Nutrición regenerativa ancestral, reprogramación circadiana, no es un método, no es un estilo de vida, no es una moda. Esto es volver a lo esencial, a lo que cada ser humano que tiene células, o sea, todos necesitamos. Así que se nos hizo súper corto, está lleno de muchísimo valor, experiencias y empezar, ¿no? A seguir despertando las cientos de personas que ya se han ayudado. Así que gracias por estar aquí. Mucha gente. No fue solo una, han sido muchas y contando. Siento bien. Estamos. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.